Puedo aportar modestamente mi experiencia. Vivimos en un mundo que ha cambiado mucho, no hay puestos asegurados, no hay trabajos asegurados, los títulos sirven, pero no son suficientes. Yo sigo diciendo que son necesarios, pero no son suficientes. Y la vida es otra cosa. No me enseñaron que la vida era espabilarse. Era observar alrededor y ver lo que había y tomar iniciativa y tomar parte de lo que está ocurriendo en el mundo para aportar lo que mejor sepas. Porque si esperas que te lo den, tienes un riesgo muy elevado de que no venga nadie a buscarte. Y hablamos de las grandes revoluciones, estamos en un mundo digital, hay momentos de cambio y no podemos saltar en el vacío, pero estamos viviendo un momento muy complejo, muy complicado. Y la labor de las grandes instituciones, y esta, lo digo en sentido genérico, pero esta es mi institución de referencia, están para ayudar a establecer una serie de referencias que nos sirvan de guía en este momento que es confuso. De empresas considero, y eso es lo que también puedo aportar como experiencia, somos una prolongación, y las empresas que no lo son se equivocan, prolongación de las instituciones educativas. Es acompañar a las personas a ser personas, a descubrirse, a ser inquietas, a querer aprender, a querer observar, a querer aprovechar las oportunidades que tienes, a tener una cierta disciplina, orden, respeto a los demás. Y eso es importante porque vivimos en un mundo en el que nunca ha sido posible, pero ahora menos, solos no vamos a ningún sitio. Vivimos en un mundo en que hay que generar respuestas nuevas, diferentes, a problemas que en el fondo son los de siempre. Pero que tenemos que, en definitiva, acompañar a las personas, cada uno desde nuestra responsabilidad, y desde el principio los maestros, es acompañar a aquel proyecto de vida a que sea y dé lo mejor de sí mismo, lo que tenga que ser. Es una gran responsabilidad y eso requiere gestionar la frustración, gestionar las expectativas, querer aprender, tener una actitud positiva ante la vida que respete a los demás con los que va a tener que trabajar, colaborar y conseguir hacer cosas juntos de manera diferente. Pero cada vez son menos las tareas que son fijas. Cuando tengamos trabajos fijos, pautados, reiterativos, mañana, en muchas empresas hace ya años, lo hacen los robots. Como digo, para poder hacerlo mejor, lo tenemos que hacer en compañía. En una compañía que tiene que ser cada vez más diversa. Al final vamos hacia, y estamos en eso, hacia liderazgos compartidos en que las personas se hacen cargo de sí mismos y tienen que ser capaces de comunicar aquello que quieren aportar y que quieren contribuir. Y la gracia y la magia de los equipos es que compartamos nuestras inquietudes y que seamos capaces de aportar para algo que es un objetivo compartido. Aunque des unos títulos, eso es también para bajas, aunque se den unos títulos que hay que tenerlos, no es una garantía de que se consiga un trabajo a las salidas. Esto crea un poquito de miedo. Liderazgos compartidos en los que cada uno podamos aportar y acompañar en lo que buenamente sepamos hacer mejor. ¿Hasta qué punto hay que transmitir una serie de conocimientos básicos? Bueno, eso es lo que se va a ir viendo, esto se va aprendiendo. Pero que hay que tener los conocimientos básicos es necesario. Pero a eso hay que añadir una capa que antes no había, porque sencillamente no había las herramientas, que es la capacidad de gestionar información ingente, que eso ya nos lo permite la tecnología, que son los ordenadores, y que es en general Internet. Hay que dejar de ser tan individualistas. El proyecto personal depende y será tanto más rico cuanto más se nutra del conocimiento de otros, de las capacidades de otros, el trabajo en equipo. En la empresa, la agenda me ha cambiado radicalmente. Hay que ir, ¿no?, teniendo mucho más diálogo, ir modificando cada vez más cómo se reacciona ante lo que está pasando y al final los proyectos, como digo, tienen sentido en la relación con personas. Esa es otra capa de conocimiento que antes no se enfatizaba tanto. Es una manera que yo he tenido a lo largo de mi vida, la mejor de todas, de aprender sobre la vida y aprender conocimientos es escuchar a otros. Esto lo tenéis que enseñar, por favor. Al final es generar un cierto orden. Yo creo que el orden es importante, las reglas son importantes,
sabiendo que son una referencia para un primer acompañamiento y que cuando tengan la capacidad de cuestionarse tendrán que hacerlo. Y que no tengan miedo a hacerlo. Las bicis sin ruedines, por favor. Que tengáis una lista de cosas que hay que incorporar en la agenda. Hay que hacer cosas, o sea, a lo que ya hacéis, o sea, no hay saltos en el vacío, pero que pongáis una lista de temas que dices, ostras, esto lo tengo que incorporar a la hora de hacer mi planificación de la semana, tengo que incorporar, bueno, pues plantear un problema, que haya debates, la gente tiene que aprender a hablar, a comunicarse. ¿Por qué? Porque hay que ser persona, pero solo ser persona si te sabe relacionar con los demás. Pero realmente me dice, todas las profesiones que se están demandando ahora, que creo que es un dato muy relevante, no existían hace 10 años. Eso es.